Bienvenidos sean al 8º episodio del podcast Las Intrigas de la Banda. ¿Cómo estás, Pelita? Bien, gracias. Estoy muy bien y contenta de estar hoy con ustedes también. Yupi. Bravo, Pelita. Bueno, pues ya es nuestro 8º episodio. El tiempo, mira, se va volando. Ya rápido, parece que fue hace una semana la última vez que grabamos. Ajá. Oye, esta semana nos ha ido muy bien. En visitas. Bueno, ya cada vez más cerca del millón. Sí, ya. Pero nos ha ido muy bien porque hemos subido de suscriptores, nos han visto más, pero pues siguen sin contestar nuestro clamor de que comenten. Por favor, comenten y lo que sea. O sea, si ustedes tienen otros datos que nosotros no hayamos dado bien. Apliquen la de yo tengo otros datos. Ajá. Y díganos realmente qué es lo que ustedes saben. Si ustedes saben o tienen más información de la que nosotros hemos dado, también comenten. Un saludo, ajá, ¿no? Un saludo ya de a perdiz. No sé, díganos. Estuvo bien, me gustó, gracias. Y ya, o sea, nada más eso. Oye, y ya mandar un saludo a América Rodríguez, que ella siempre nos ve. Ella nos comenta, y ella nos le vamos a dar muchas su gracias credencial. por su comentario. Le vamos a dar su credencial de fan. Ajá. Muchas gracias, y así como América, ustedes también anímense a escribirnos ahí en la zona de comentarios lo que ustedes gusten, dejar su like, suscribirse al canal y también seguirnos por ser el segundo comentario. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos: TikTok, Instagram y Facebook. Muy bien, sí, síganos ahí para que estén al pendiente del estreno de los capítulos y todos los detalles. Los TikToks que se hacen están muy padres, por ahí váyanos a seguir también. Sí. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar, Perlita, de un tema que une a dos misteriosos mundos, el de la política y el ocultismo. Wow. Este podcast ya lo queríamos hacer. Sí, ya tenía tiempo que sí, ya lo queríamos hacer. Porque, nos parece un tema muy interesante el hecho de cómo se une el poder y el misticismo. Nosotros leímos el libro de Los Brujos del Poder del periodista mexicano José Gil Olmos. Este tiene diferentes tomos. Diferentes tomos, pero nosotros ahorita solamente vamos a abordar. Del primero. Sí, así es. La primera entrega. La primera entrega. Y nos vamos a saltar al segundo capítulo. Porque en siguientes programas vamos a hacer un especial de una teoría que abarca los espiritistas mexicanos de la época de la Revolución. Y como estamos planeando el especial, pues como no queremos repetir la información y queremos que sea un poquito más fresco. Entonces no se pierdan una próxima entrega en la que pues vamos a estar tomando historias que apuntan hacia importantes personajes de la historia. Y actuales también. Pero también figuras políticas actuales. Estamos hablando de... Pues mira, mejor no hay que darle así pistas, que se quede. Estén al pendientes, por favor, nada más. Claro, nada más para retomar. Entonces vamos a hablar del libro Los Brujos del Poder, escrito por el periodista mexicano José Gil Olmos. Y les recomendamos que se traigan su botana, unas papitas, algo para tomar, pero también su protección. Sí, también, porque sí está bien. Un listón rojo en su manita, en su muñeca, un incienso, préndanlo, algo así. Bueno, si ustedes creen, ¿verdad? Si no, pues no hay problema, pero nunca está de más si quiere echarse prender un incienso o una veladora cerquita, tenerlo, ¿no? Alguna agüita protectora en la que ustedes crean también. Y bueno, pues vamos a empezar. Parece que uno de los rituales de iniciación dentro de la política mexicana es acudir con un chamán, un brujo o una divina por diferentes motivos,
ya sea como una forma de protección, una guía en medio de un ambiente lleno de envidias y rivalidades o simplemente para asegurarse de llegar al poder. No importa si compites por un cargo político con un mínimo o máximo de responsabilidad, muchos servidores de la nación se han hecho de su brujo de confianza, dejándole en sus manos la ardua tarea de aconsejarlos y hacerles trabajos. Para muestra tenemos presidentes que desde la silla de los pinos han recibido protecciones y predicciones sobre su futuro. En el capítulo 2 de Los brujos del poder se aborda los brujos de los priistas. Por ejemplo, Miguel Alemán Valdés era un espiritista declarado. Asistía a sesiones organizadas por colaboradores cuando aún era secretario de Gobernación, algo así como la mano derecha del presi. El espiritismo es una doctrina originaria en Francia del siglo XIX y en ella se cree la comunicación directa de los espíritus de los muertos, creando un puente entre el mundo material y el espiritual, pero pues de ese tema ya lo abordaremos un poquito más a detalle en nuestra siguiente entrega. Hay registros del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas que documentan la participación de Alemán en sesiones espiritistas. Aquí habían invitados otros políticos y se registraban manifestaciones sobrenaturales como la aparición de luces blancas por toda la sala, además de sombras con formas de hombre. Estaban sentados así en una mesa redonda y todos estaban agarrados de las manos en un salón oscuro. Entonces, ¿rezaban? ¿O era como un trance? No, entraban en un trance. De hecho había es un medium. Uh-huh. Y el medium es como el puente entre lo espiritual y lo material, así como el mundo como lo conocemos. Y había otros mediums escribas que ellos registraban visiones o tenían como contacto directo con los espíritus e iban escribiendo. Escribiendo lo que los espíritus les decían. Ajá. Sí, eran como los secretarios de los espíritus. Secretarios bilingües. Recepcionistas de los espíritus. Secretarios bilingües y escribían las cartas y ya luego se les daba lectura cuando finalizaban la sesión. Pasaban la información. Ajá, y de hecho, pues era una práctica que se hacía, que era muy famosa después de durante la revolución y después de la revolución en el apogeo de este movimiento armado. Entonces, muchos políticos, senadores, o sea, de todo. Había desde gente que era, de todas las clases que le entraban al espiritismo. Uh-huh. Y pues mira, durante esa temporada, si ahorita es, por ejemplo, tú platicas que eres de otra religión o profesas otra doctrina, no pasa nada. Y es así como, no, o sea, todavía hay gente que tiene prejuicios sobre lo que tú Pero crees. Ya es más abierto. Sí, ya es más abierto, ¿no? Entonces, en esa época, pues, era muy condenado tener otro tipo de creencias que no tuvieran una línea directa con la Iglesia Católica. Entonces, el presidente de México del 46 al 52 tuvo más cuidado a la hora de consultar a sus brujos, ya que él era originario de Veracruz. Y si bien tenemos un poquito de contexto, pues Catemaco era una parada obligatoria cada vez que le surgía una duda o requería de un trabajito especial, ¿no? Así como, pues, tengo enemigo. Vamos a mover a alguien o algo así. Ajá. Así fue como, pues, poco a poco Catemaco cobró fama y fuerza como un punto a visitar si querías popularidad, dinero o todo junto. No solamente para la clase política, también para los ciudadanos de todos los bolsillos. Según el libro Los brujos del poder, después de la década de los 70, Catemaco se transformó en la capital de los brujos, hechiceros y curanderos, dándoles la bienvenida pues a José López Portillo, su hermana Margarita, que ella era muy fan como de estas cosas. Le encantaba eso, ¿no? Eran clientes frecuentes de un brujo que se llamaba Changala y también Miguel de la Madrid. Carlos Salinas de Gortari, que no nada más tenía como sus brujos aquí en México, se dice que también viajaba a Haití para buscar asesorías en vudú, que él es ya se iba a la grande, sí, dice, yo no me quedo es como un paso más arriba, ¿no? Sí. Ernesto Cedillo y pues otros más tenían su brujillo de cabecera, ¿no? Que decía, con este me acomodo, pues con este voy. Diferentes. Pues es que dicen que es como algo, o sea, tú le tienes que dar tu confianza, ¿no? Y es como una pareja, tienen que trabajar en conjunto. O sea, tiene que haber química. Ajá. No es que tú llegues con un brujo, a ver, hágame este trabajito y le cuentes todo, o sea, tienes que tener un poco de afinidad con el brujo para que, pues, trabaje y los trabajos funcionen. Ajá. Mira, diferentes especialistas de estos temas han hablado abiertamente de los políticos que acudieron con ellos para trabajos de protección.
pasando, o sea, no solamente por presidentes, ¿no? También había como de diferentes niveles, pues había gobernadores, legisladores y una lista así larga, brindando sus servicios y siendo mejor conocidos como los asesores presidenciales. De hecho, muchos de ellos siguen siendo conocidos como, pues yo fui un asesor presidencial, ¿no? Que le echó la mano a un presi en determinado momento. Y también se los recomienda, ¿no? Se los recomiendan ahí de boca en boca. Sí, pues de boca en boca como funcionan estas cosas. Como ustedes nos deben de recomendar a nosotros, por favor. Exactamente. Mira, curiosamente ellos también hablan desde un lado más humano del representante político. Pues a pesar de que la gente, pues como nosotros, ¿no? Los podemos ver como personas preparadas, seguras. Muchas veces tomar decisiones es una tarea que les quita el sueño y necesitan consejos porque va a tener una consecuencia, ya sea para bien o para mal, cuando toman una decisión así de importante o de grande para un país, para manejar un país, pues sí se la piensan. Y pues justamente ya que estábamos, ya que estábamos hablando de Margarita, la hermana de José López Portillo, en ese tiempo ella era directora de radio, televisión y cine, y es uno de los claros ejemplos de la relación del poder político con estos mundos de lo espiritual, pues era conocida por asistir con brujos, chamanes, adivinos, ella le entraba a todo. Dos de ellas eran María Sabina, que era una conocida chamana de Oaxaca, y Pachita, que igual era ella era de Chihuahua. De hecho, se dice que ella fue quien presentó a Jacobo Grinberg con Pachita. Uh-huh. De aquí hacemos un salto a los 90s, que fue uno de los escándalos políticos que sacudió el círculo del poder mexicano. Mira, la historia política de México muchas veces parece un chiste o parece una comedia dramática. Pero aquí se convierte en todo, se mezcla todo. Todo con todo. Todo con todo. Es comedia, pero también... un intrínculis dramáticos. Ajá. En septiembre del que nunca salen, porque hay intrínculis dramáticos que sí salen, pero de este... Continuamos en él, es como un túnel en el que las desgracias, las situaciones raras, las situaciones chistosas, las situaciones que te dan coraje, ahí están. Hay de todo, ahí le buscas y hay de todo. Dale. Mira, en septiembre del 94, José Francisco Ruiz Maceo, secretario general del Partido Revolucionario Institucional PRI, uno de los partidos más viejos que existe en México, falleció después de un ataque en la Ciudad de México. El responsable fue detenido por la poli y pues lo interrogaron, ¿no? Y aseguró que Maceo lo mandaron a desaparecer. ¿Quién fue? Manuel Muñoz Rocha, quien era un diputado federal en Tamaulipas. Por la chamba, él cobró 50,000 pesos. Entonces Rocha se convirtió en uno de los hombres más buscados del país, pero no había registro de él por ningún lado. O sea, buscaron carreteras, registraron en aeropuertos, checaron. Bueno, igual podríamos decir que le echaron muchas ganas en su búsqueda, pero pues no estuvimos ahí para saber de verdad qué intereses había. ¿No? De por medio. Por ejemplo, de eso nos damos cuenta ahorita que está el juicio de García Luna. Que imagínate, tenían todo tan controlado que hasta había viajes en el aeropuerto donde se transportaba, ya saben qué, sustancias ilegales. Prohibidas. Y el gobierno federal participaba en ello. Le echaba la mano. Tú cuando quieres, tú te imaginas como todo lo que tienen a su alcance para encontrar a alguien. Pues es que los puede, busca, para ellos es tan fácil, ¿no? Y podrían hablar y decir, ayúdame a buscar a esa persona. Sí, tú crees que no se conocen entre ellos, pero pues bueno. Les costó trabajo, digo. Sí, no se encontró, pasaron años y una vidente conocida como la Paca fue con la policía y les dijo, mira, así al estilo del Mentalista, de esta serie del Mentalista, le dijo, yo sé en dónde está el cuerpo de Muñoz Rocha. Dijeron, el cuerpo, órale, pues ya se le echaron, sí, pues ya no está en este plano. Cristo. Y dijo que todo esto pasó gracias a una visión que tuvo, que le vino, como Moni Vidente, me vino una visión, Selena Gómez está embarazada. Así también, Muñoz Rocha está embarazado. No, Muñoz Rocha ya no está en este plano. Ya no está embarazado tampoco. Y si ya no está en este plano, pues menos ya no embarazado. Se puede embarazar, Entonces los polis le dijeron que pues le diera más detalles, que qué pasó, y ella les contó que
percibía el cuerpo del sospechoso en una finca de nombre El Encanto, cuyo dueño era Raúl Salinas de Gortari. Y mira, ya con este nombre, ya más o menos vamos. El hermano incómodo del precio. Así, ya más o menos vamos sabiendo por dónde va la cosa. Francisca Cetina, quien fue el nombre real de la paca, fue llevada al lugar y aseguró que la vibra y el ambiente eran malos, muy densos, que todo era misterioso y que tenía una carga muy negativa. Después de la larga búsqueda comandada por las visiones de la divina, la policía encontró una osamenta que presuntamente era de Muñoz Rocha. Pero, aquí hay un pero. El procurador de la República y el subprocurador de ese entonces salieron a dar la cara a los medios de comunicación tras el hallazgo. Dieron las gracias a Cetina por su valiosa ayuda con la justicia y como parte de su exitosa acción le pagaron 4 millones de pesos. Al parecer, la Procuraduría cantó victoria muy rápido, pues al ser analizados los restos óseos que se encontraron en la finca, los especialistas se percataron de que el cuerpo no era de Muñoz, más bien era una especie de rompecabezas de diferentes cuerpos con fechas de muertes distintas. La historia se vino abajo y fue cuando se descubrió que desde Almoloya, Raúl Salinas amenazó a la paca. Según el hermano del presidente, le dijo que si no le ayudaba, ahora sí que quitaría del camino a una de sus hijas. O sea, la amenazó. La amenazó. Si no eres tú, es una de tus hijas. Ándale. Entonces la paca pidió ayuda a su yerno, Joaquín Rodríguez Cortés, para sacar los restos de su padre. Fueron al panteón, lo sacaron, pero ¿qué crees? Que pues, ¿quién es experto en saquear? Bueno, sí hay expertos en saquear tumbas, pero él no era experto. Entonces, como había más cuerpos dentro de esa misma tumba, se le mezclaron. Y fue cuando se dieron cuenta de que no podría haber sido el cuerpo de la persona que estaban buscando, o sea, de Muñoz Rocha. Y aparte de eso, los cuerpos tenían diferentes fechas de fallecimiento. Entonces ninguno coincidía, ninguno podía ser Muñoz Rocha, porque ya tenían años, ¿no? 10 años, 5 años, o sea, no coincidía. Sí, llevaban tiempo en descomposición y pues no era así como que bueno, no coincidió con el tiempo. Sí, con los tiempos, no marcaban los tiempos. Sí. Cuando Cetina llegó a la oficina del subprocurador para hablar de su supuesta visión, en realidad ella había llevado un anónimo de 4 hojas en las que se inculpaba directamente a Raúl Salinas de Gortari de la muerte del diputado tamaulipeco, o sea, de Maciel, quien, de acuerdo a los detalles que se escribían en las notas, había sido golpeado con un bate de béisbol hasta que ya no existiera en este mundo. Dentro de los papeles también había un croquis que revelaba el lugar exacto en donde se encontraba el supuesto cadáver de Rocha. Y pues ahí fue cuando el procurador confesó, o sea, haz de cuenta que en el 95 el procurador dijo, ¿saben qué? Es que yo recibí, más bien él platicó años después porque esto fue en el 96, entonces tiempo después dijo que en el 95 había recibido una llamada de una persona que dijo que era de parte del Ministerio Público Federal que estaba trabajando en el Reclusorio Oriente. Esta persona le aseguró que tenía unos familiares que habían trabajado con Raúl Salinas y que tenían información sobre el caso de pues Ruiz Massieu. Concertó el subprocurador una entrevista y le puso en contacto con esas personas, o sea, con la paca y con su hermana Patricia. Tras este encuentro, José de Jesús Cortés, quien era el coordinador de la investigación del caso, o sea, la persona que llevaba la guía de la investigación, se volvió como un intermediario entre las autoridades, o sea, la policía, quien investigaba, y las hermanas, o sea, las hermanas de Patricia y la paca. Así. Tiempo después, Cortés Osorio ya le dijo a Besanilla que la vidente tenía el contacto que ella sabía en dónde se encontraba el cuerpo de Rocha, y fue en ese momento en el que se contactaron con la paca y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Por favor, dinos dónde está, y fue cuando ella llevó el anónimo y el croquis. Ya para el 97, y ya con todo este escándalo de que dónde estás y si eso no es, o sea, ya la muerte de Ruiz Massieu y el cuerpo de Rocha ya habían pasado a segundo plano porque el escándalo ya había sido lo de que habían enterrado los huesos que pues no eran de ninguno. No eran de nadie.
Y en el 97 la Paca y sus cómplices fueron arrestados, mira, sin derecho a fianza, y fueron acusados del montaje, de mentirle a la policía. Pero ella siempre dijo que ese montaje lo orquestó Salinas para desprestigiar a los funcionarios de la Procuraduría General. Fue hasta abril del 2008. Salinas, hermano. Salinas, ajá, Raúl. Sí, Raúl. Raúl Salinas. Sí, Raúl. Ajá. Fue hasta el 2008 que Francisca Cetina salió de la cárcel y se fue a vivir con su hermana a Iztapalapa. Mientras que el procurador fue destituido por él. Entonces, en ese entonces estaba Ernesto Zedillo. Uh-huh. Y Chapa que era su procurador, se fue a España, en donde él ahí dio unas declaraciones. Y fue cuando ya se habló como de todo el montaje. Cómo había, ahora sí que quién fue, cómo participaron, cómo lo organizaron y todo eso, ¿no? Uh-huh. Todo lo de la investigación, pues una investigación fallida al final de cuentas. Salinas, pues ya para el 2007 fue liberado. Las autoridades suizas le regresaron los $105 millones que le habían congelado en el 95, cuando lo investigaron por lavado de dinero. Y ya fue como un poco aquí el colmo de la gente, porque dijo, bueno, entonces, ¿qué pasó con el montaje? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál fue la verdadera razón del crimen y el paradero real de Muñoz Rocha? Porque no se sabe si está vivo o de plano, ya no está en este mundo. Uh-huh. En el libro de los brujos del poder se asegura que la Paca era famosa por sus habilidades en el vudú. Ay, Dios mío. Igual que su hermano, ¿no? Por ejemplo, Raúl Salinas era muy fan, igual que Carlos, del vudú. Gracias a esto... buscaron una experta. Claro. Uh-huh. Gracias a que ellos dos se conocieron, eran como que Raúl les platicaba a otros conocidos, igual de la política, que conocía a la Paca. Entonces él los llevaba con ella para que le hicieran pues un trabajo y le pagaban bien. La relación entre el hermano del expresidente y la bruja tenía mucho tiempo. Siento que él era muy espléndido con ella, le compraba muchas cosas. Y también le pedía muchos trabajos de protección. Y de hecho se dice que ella desde África... Muchas cosas como agradecimiento, ¿no? Dale. Desde África ella le traía amuletos para que él se sintiera protegido. Pero no solo eso, porque ella se convirtió en su consejera de vida y negocios. Así cuando él no sabía qué hacer, de si invierto, no invierto, hago esto, hago lo otro. Espérame, déjame preguntar. Ajá. Sí puedes invertir, no puedes invertir. Así es. Y pues de hecho no nada más era como que hacía el vudú, ¿no? También leía cartas, leía los caracoles. Tenía otras habilidades que pues como adivina le ayudaban a saber. La Paca, ya cuando salió de la cárcel, la música. Ella confesó que Salinas y otros políticos eran parte de un grupo conocido como la Hermandad, en donde se practicaba el culto a la Santa Muerte. Y en otra de sus declaraciones, ya como le habíamos dicho, la Paca aseguró que ella solamente se presentó a decir en dónde estaba el cuerpo, y todo el montaje ya estaba preparado. O sea, ella sí nada más como que dijo, no, pues yo soy una ficha más de este rompecabezas. Uh-huh. Y la verdad no sé quién fue quien lo organizó ni los intereses que había detrás, pero el chiste es que así pasó. Pues fue un montaje montado. Y mira, yo creo que para, por ejemplo, tener el poder que tenían, a la Paca le fue, pues no quiero decir bien, pero salió de la cárcel por lo menos. Digamos que no le fue tan mal. Sí, o sea, salió de la cárcel. Y pues ahora sí que la víctima, pues ahí en casita ustedes sabrán quién fue sacarán sus propias conclusiones de quiénes fueron las víctimas o la víctima de esta situación o de este pasaje tan oscuro de la política. Que de alguna manera marca la historia de México, no solamente en cuanto a lo político, sino también en cuanto a la justicia y al acceso de información. Así es. Pero pues ya pasando a otro suceso que marcó el sexenio de Ernesto Zedillo, pues es la figura del Bester Gordillo. Ay, esto sí está fuerte, banda, o sea, esto sí está pesadito. Vamos,
tratamos de no ser tan explícitas en algunas cuestiones porque sí es un poco delicado, más porque incluye una vida del mundo animal, entonces como que sí está un poco Y la de un niño fuerte. también. Sí, y la de un niño también. Vidas, pues vidas en general, 2 vidas, un animal y un niño. Bueno, pues al llegar Ernesto Zedillo a la presidencia, tenía muchas cosas que hacer, pero una de las cosas que estaba así en la lista prioritaria era quitar al Bester Gordillo del frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues porque dicen, porque, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué la quería fuera? Pues porque... Esto era una especie de venganza, pues cuando Zedillo estaba como el titular de la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP, Elba se encargó de hacerle la vida de cuadritos. Era la típica niña castrosa del salón que ella estaba molestando. Así es, entonces pues cuando Zedillo agarró más poder, dijo, esta no se perdona, me la voy a cobrar. Como los niños cuando les hicieron algo y cuando es su cumpleaños te avientan al pastel y te dejan la cara así. Ándale. Y este sexenio sería un tanto diferente, una prueba fehaciente del poder de la lideresa, pues después de contar con el cobijo de Carlos Salinas, parecía que solo un milagro la salvaría del resentimiento de Zedillo frente a los Pinos. El primer paso para sacar a Elba del camino era realizar auditorías, no solamente a ella, también al sindicato, hacer cuentas en su fortuna, sus propiedades, fideicomisos y todos los gastos que hacía. Y la maestra pues no quería eso, ¿verdad? Pues sí. Entonces, se le ocurrió así, se le prendió el foco. Reunió a sus colaboradores más cercanos e importantes dentro de la jerarquía del sindicato, porque tenían que hacer algo urgentemente antes de que el poder de las chapanecas se esfumara frente a sus ojos, se fuera así, tan rápido. Uno de estos colaboradores fue quien le contó a José Gil Olmos, el escritor de el libro Los Brujos del Poder, la afición de Gordillo por la brujería, en especial pues por los trabajos negros, ¿no? De brujería negra. Teniendo brujos cubanos de cabecera a quienes acudía cuando las cosas no marchaban bien, justo como en ese momento. Por años, Elba se inició en la santería, pero jamás se comprometió del todo porque sería muy mal visto que usara collares o se hiciera muy obvio su fascinación por esta religión. Por ejemplo, cuando en determinado momento dentro de la religión te piden que te rapes o te piden que un año vistas completamente de blanco, entonces... De hecho, los collares, las pulseras, ciertos símbolos que... Bueno, yo no conozco la religión, ¿verdad? Pero he oído que de repente tienes que portar ciertos símbolos en el pecho. También muchas cosas, por ejemplo, como unos gorritos, ¿no? Que usan o cosillas así. No sé si son gorritos o... No, es que no sé qué sea, los usan en la cabeza. Sí, no, yo tampoco no sé el nombre específico, seguramente perdón. Sí tiene un nombre específico. Si ustedes saben, nos los dejan en los comentarios, por favor. Segura, o sea, sí tiene un nombre específico, pero ella no estaba dispuesta. Ella no estaba como dispuesta a usarlo. Porque iba a ser muy obvio, aparte pues no quería eso, ella quería como más bien aparentar que... Entonces fue cuando dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y se metió al vudú. Para ella era más práctico, no tenía que cambiar de look y solamente le pidieron usar un símbolo en específico que la ayudaría a mantenerse más fuerte y tener más suerte. Fue cuando mandó a modificar el logo del CENTE, que para ese entonces era un libro abierto, lo quitó y le agregó unas cartas de tarot reader, que se cree que es el más fuerte, el tarot más viejo y que tiene el poder de leer la vida. Para quedarse pues como la lideresa, ¿cómo decimos? La lideresa vitalicia del sindicato. Elba no quería un trabajo común, tampoco, o sea, no necesitaba un trabajo común, una limpia, una lectura de cartas. No, ella deseaba controlar la mente del presidente y esa era una labor que requería de habilidades, dinero y tiempo. Lo primero, o sea, todo esto fue un proceso, no nada más fue a África y pidió un ritual. No, esto fue un proceso que llevó mucho tiempo. Lo primero que hizo fue diagnosticarle a Zedillo todo lo que le servía para conocerlo de manera más a detalle. O sea, esas partes. Ándale.
esas partes que no le muestra a nadie. Por ejemplo, el color de su aura, sus fijaciones, lo que le gustaba y no. Además, mandó a hacer una carta astral para apreciar sus virtudes, vicios, debilidades, miedos y pues todo lo que te imagines. O sea, la maestra se comprometió. Sí, todo lo que te imagines. Pues sí, es que imagínate, le iban a quitar su cochinito de oro. Para este proceso se contrataron videntes, cartomancistas y mediums que durante un año analizaron los temores y debilidades de Ernesto. Los resultados de estos estudios apuntaron que necesitaban el espíritu de un animal que se apoderara de su pensamiento y también de su conciencia, como para tenerlo mansito, para que no se fuera contra de ella. Entonces, para que fuera intocable, ¿no? Exactamente. La maestra. Sí, pues sí, porque si no era de su agrado, pues por lo menos calmarlo, ¿no? Que no se metiera con ella, ni ella con él. Bueno, ella ahorita se está metiendo con él, sí. se mete con él. Ella sí se metió con él. Y si se mete con él, pues sí se metió con él. Sí se metió. Entonces, pues lo que necesitaba era controlar sus miedos y sus manías y necesitaba un animalito que le hiciera contraparte a esto. Y los resultados de los videntes, el medium, le dijo que necesitaba un león. Ya con estos resultados en mano, Gordillo tenía que pasar a la siguiente fase, ahora sí que a la fase 2. Tenía que buscar el indicado para el ritual. Entonces le platicó a unos amigos que pues necesitaba hacer como un trabajo muy fuerte. Le dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Marruecos? Ahí quítale a los caracoles y seguramente pues encontrarás una respuesta. ¿Y la encontró? Ajá, sí. ¿Qué crees que dicen que, bueno, el testigo que comenta la historia, que mientras ella y sus colaboradores, porque se fue con gente de su confianza, se fueron a Marruecos y mientras estaban caminando por los pasillos de un mercado, una persona se acercó a ella y le dijo, yo sé lo que estás buscando, tú quieres amansar al rey de tu tribu. Te voy a llevar a un lugar donde te van a leer los caracoles. Y entonces cuando ella le dijo, el rey de tu tribu, lo asoció con Cedillo. Y dijo, ay, no, sí. Ella sí sabe, o sea, pero ella sin decirle nada. Sí. El mismo testigo menciona que llegaron a un lugar y en este lo sentaron. Luego sacaron unos 18, 19 caracoles muy chiquitos, blancos, delicados, o sea, parecía que se iban a romper. La lectura consistía en tirarlos en un embudo de cobre y estos caían en una base y se hacían figuras. La primera de estas había hecho la figura de Nigeria. La persona que le leyó los caracoles le comentó ¿Cómo que de Nigeria? ¿De Nigeria del país o de la bandera? Sí, del país, la bandera de Nigeria. La persona que le leyó los caracoles le comentó que ella era mala. Ay. Así se lo soltó. Ay, Dios le mío. dijo, en tu vida no veo nada de cariño. Además, así se la sentenció. Pues no, yo creo para lo que hizo no tenía cariño. Está llena de venganza y persecuciones. Por esto ha llegado aquí. O sea, se cuenta nada más de sentarse, la vio y le dijo eso. Ay. Entonces le realizaron una segunda lectura que ya era ya más detallada y el especialista se sorprendió, pues lo que ella necesitaba era un trabajo de alta dificultad que requería comprometerse, no solo en lo físico, también en lo espiritual. Nada bueno podía pasar, así le dijo, nada bueno va a pasar de esto. Ay, pero se sorprendió, sí, pero se sorprendió porque el Wester se cuenta que no le interesaba. O sea, ella tenía muy bien en mente lo que quería hacer. Y pues después se volvieron a tirar los caracoles y estos formaron una melena de león. Otro testigo del libro cuenta que el sacrificio de un león vivo es uno de los más peligrosos dentro del vudú. Y aquí ya sabemos más o menos hacia dónde vamos. Las consecuencias, le dijo esta persona que le leyó los caracoles, que las consecuencias las sentiría un tiempo después. O sea, si tomaba la decisión de realizar este ritual, las consecuencias que se le vendrían en su vida iban a ser catastróficas, porque su vida estaría sujeta siempre al espíritu de ese animal, haciendo que su razón se nublara ante los deseos y sus instintos, haciéndose más fuerte su parte no racional, su parte animal. A la maestra la mandaron a Badashat, que es un santuario de brujos dedicado completamente al vudú. Pues como ya lo comentamos, está en Nigeria. Y estos eran conocidos por trabajar con lo oscuro, que era lo que ella necesitaba. Al final de la lectura, la persona le pidió permiso a Elba para tocarla
pues le pareció inquietante que los caracoles no hayan registrado su alma. Ella le dijo. Me parece que sí le dijo, ¿no? Le dijo a esta persona, me dejas tocarte, porque ahí la tocó y le dijo, tú no tienes alma. Ajá, le dijo, estás vacía. Sí. Ay, qué impactante. Imagínate una persona, tú te imaginas esas personas que leen los caracoles o sea, imagínate cuántas personas no llegan. Pero que le digas a alguien y así, tú no tienes alma. O sea, la experiencia que tienen tratando con gente. Con mucha gente, todo lo que han visto y les sorprendió el vestir. Y pues ya pasando a la tercera fase, la lideresa ya tenía en sus manos la investigación completa de Cedillo, al lugar donde tenía que viajar. Y saliendo de la lectura, contrató un guía y se fue a Nigeria. Llegó al amanecer. Este era un pequeño pueblo de no más de 100 habitantes y todos estaban sumidos en la pobreza y la necesidad. Un intérprete se comunicó con el ayudante del brujo. No intercambiaron muchas palabras, solamente lo necesario, es decir, que lo básico. Este detalle les mostró a todos que estaban con uno de los meros buenos de la zona, pues cuando alguien sabe algo, no es necesario contarle todo, así a detalle. El ayudante fue por el brujo y le dijo que había clientes, entonces él salió, cuentan que era un señor muy chiquito, medio orejón, muy delgado. Les preguntó si el trabajo lo querían para el jefe de su tribu. Otra vez, esto ya es como la segunda vez, ¿no? Y en este caso, pues sería otra vez Cedillo. Ellos respondieron que sí, y el trabajo le costó unos $45,000. Le dijo, es lo que te va a costar. Que a pesos mexicanos ahorita son más de 800,000 pesos. Ay. Nada más el trabajo. No el viaje a Nigeria, no el viaje a Marruecos, o sea, todo lo que se gastó después, eso y esa parte. ¿Cómo se llaman sus gastos? Sus viáticos son aparte. Dale, sí, o sea, no todo lo que, no todo lo de los viajes y su estancia, no. El brujo le hizo preguntas igual de específicas, como que si el color del cabello del jefe de la tribu era café. Y con esto, Elba supo que sí. Este señor le leyeron la mente. Le dijo que iba a tardar un día en buscar el león perfecto para el ritual, pues sus características deberían ser específicas. Tenía que ser macho, con la dentadura completa y una melena impactante. El animal tenía que ser torturado para que no se fuera de este mundo muy rápido y así descargara todas sus propiedades en Elba. Se dice que cuando alguien muere de una manera lenta o de una manera muy dolorosa, es cuando el cuerpo descarga más adrenalina. Y la sangre con adrenalina. Necesitaba la señora, ¿no? Ajá, y la sangre con adrenalina tiene muchas más propiedades. Y entonces, pues ya le dijeron, ¿sabes qué? Todos los asistentes tienen que ver, o sea, todos los que están ahorita tienen que venir mañana, les dieron indicaciones. Tenía que llegar ahí cuando el sol se estuviera ocultando, o sea, ya más o menos en la tardecita. Ella no se tenía que bañar, no se le tenía que caer un solo cabello de su pareja de la cabeza. Tenía que llevar un cambio de ropa y aparte como estaba en sus días, tenía que llevar una toalla sanitaria limpia porque le iba a ocupar. Al día de la cita, o sea, al día siguiente, sacrificaron al león y pues en este momento el libro es muy descriptivo. Cosa que no vamos a explicar. No. Pero el animalito sufrió mucho. O sea, sí se pasaron de lanza con él. Inocente. Aquí ya entra pues un poquito lo escalofriante, un poquito más allá de como la tristeza que pudiéramos sufrir por el leoncito. Porque pues le quitaron la piel al león y la colocaron esta sobre una piel de vaca, que también pues se la echaron. Recolectaron esa sangre y a Gordillo la llevaron a una choza apartada. Ahí le embarraron todo el cuerpo con los restos de león y se lo amarraron a la piel. Todo esto al ritmo de cantos, música y gritos de mandriles. La misión de esto era que Elba obtuviera el poder, la fuerza y la personalidad de león. El testigo dice que la vio como una mujer muy poderosa, como si fuera una antes y otra después de esto. Ajá, porque dice que hasta en el momento en el que le estaban embarrando todas estas cosas, ella no se veía como alguien indefenso, o sea, como una persona indefensa, sino que se veía que que a él le sorprendió mucho, ¿no? Que hasta comenta, puede que ustedes crean o no crean en esto, pero yo lo que vi fue que
era su mirada, su rostro, sus facciones eran unas cuando ella llegó y era otra después de que le pusieron encima todo eso, las vísceras del animalito. Y entonces fue cuando, después más o menos como de 1 hora de estar ahí como en el proceso, la acomodaron en un pedestal que no tocara el piso y pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Que eran unas figuras con hierbas y barro en todo su cuerpo. Círculos, triángulos, pues símbolos. Sí, todos. Poco después le dieron una foto de cerillo para que pudiera pedir lo que ella quería. Lo tenía que repetir 7 veces y tenía que abrazar la foto con mucha fuerza para que pues todo lo que estaban haciendo surtiera efecto. El brujo ya para ese momento, el testigo cuenta que estaba en un trance muy fuerte, que bailaba, cantaba y rezaba, pero se movía como una persona muy joven, muy ágil, ¿La a pesar de que o el brujo? No, el brujo. Okay. A pesar de que el brujo pues ya tenía sus años, ya era un anciano, ya, o sea, ya era un señor muy grande de la tercera edad. Fue cuando el Bester se desmayó. Y así estuvo como 1 hora, mientras los ayudantes la sostenían de los brazos así toda caída. Pero seguía con la piel de león amarrada a su cuerpo y debido como alguna serie de movimientos, se le llegaban a caer así los restos de un animalito o la sangre seca. Y entonces había alguien que estaba encargado de volver a ponerle, esto en su lugar, en su cuerpo. El testigo asegura que eso olía muy mal y que había miles de moscas pegadas al cuerpo del Bester, o sea, se estaban multiplicando. Se estaba mosqueando. Y ya que estaba, pues como lo comentamos, ya que la maestra estaba menstruando, el brujo colocó la toalla usada en la boca del león, la de Elba. ¡Ay, Dios! Cuando ella se despertó, tomó conciencia de lo que estaba haciendo y comenzó a rezar. Pero el brujo se acercó a ella y le dio una bofetada. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Con estas cosas aquí no. O sea, tú estás primero en una cosa y luego otra, por favor, sé congruente. Y tú sabes en lo que te metiste porque se le advirtieron. Sí. O sea, no es que haya ido y lo haya pedido nada más porque sí. O sea, le advirtieron varias veces. Y pues entonces él le reclamó, o sea, le dijo, ¿qué onda? Y ella se enojó, o sea, porque le dio así una cachetada, ¿no? Su bofetada. Y entonces se hicieron de palabras, ¿no? Que tú, que yo, que no sé qué. No se entendían, pero se decían. Al grado de que ella estaba tan enojada que ella se quería quitar todo lo que traía. El brujo sacó su manojo de hierbas con el que le estaba dando su limpia, se lo pasó frente a la cara y fue automático en el que se quedó dormida otra vez. La cayó. Sí, dijo, mira, yo no voy a discutir contigo. Mejor duerme. Entonces cuando ella despertó ya estaba mucho más tranquila y ya todo había terminado. Ella se quiso limpiar la sangre, todos los restos del animalito y los símbolos de su cuerpo, pero se preocupó porque a pesar de estar frotando así su cuerpo, no se le caía nada, se le quedaba ahí, hace cuenta que fuera un tatuaje. Entonces ella se espantó mucho. Y el ayudante del brujo se acercó y le dijo, mira, el espíritu del animal ya está contigo, es mejor que dejes todo esto y con el tiempo se irán las marcas. La comitiva de Gordillo y ella estuvieron dentro del ritual más o menos unas 4 horas. Y al final del brujo, el brujo le tomó una actitud de burla, se reía de todo. Estaba así como muy retador. ¿De todos los que estaban ahí de todos los que la acompañaban a la maestra? De todos los que acompañaron a la maestra, o sea, por eso te digo que la Elba y su comitiva. Entonces, sí, no. Porque pues, yo creo que sus ayudantes sabían que él se reía de ellos, ¿no? Pues sí. No sabían. Les dijo él, ¿sabes qué? No saben en lo que se metieron porque vas a pagar con lo que más te va a doler. Con algo que quieres mucho. Y a pesar de pues esta advertencia y todo lo que pasó, Elba estaba tranquila hasta ese momento. Y ya con su olor, porque dicen ahí que era un olor asqueroso. Ya con su olor, pues ella tenía que dejarse la mezcla de todo lo que le pusieron durante un día entero, o sea, completo, para que de verdad surtiera efecto. Los símbolos que le hicieron se borrarían después de 24 horas y así fue.
La maestra tardó más en llegar en Nigeria que lo que recibió una llamada directamente de México, en donde la secretaria del presidente Cedillo le pidió hablar con él. El presi le contestó desde el otro lado del teléfono y le dijo, güera hermosa. Y del otro lado del mundo también. También necesito hablar contigo. Pero ya su voz, ya el tono con el que le hablaba, como esa manera de dirigirse a ella, ya era más blanda, más tranquila. Sí, ya no era el de venganza que en un principio tenía hacia ella. Sí. Él, ya tiempo después, pues sí, a él va, no, o sea, no le dolió pagar más de 800,000 pesos mexicanos por la chamba, ni echarse a una vaca y a un león. Pues llegó un momento en el que parecía que pues ya estaba bien, o sea, no le hicieron las auditorías, no la movieron de su puesto, ahora sí que no pidieron su cabeza, ella ya había logrado lo que había querido, pero aquí fue cuando el hijo de su hija Maricruz Montelongo, Francisco se llamaba el niño, pues se fue de este mundo de una manera muy trágica. Pues mientras jugaban en el elevador del departamento donde vivía con su mamá, se desnucó. Las puertas eléctricas lo apretaron. Sí. Ay, y no. se dice que pues ese niño era el nieto consentido de Elba. Pues con este doloroso suceso pensaríamos que pues había dejado de lado sus prácticas del vudú y como su conexión como con este lado más oscuro, porque pues ella dice, ¿no? Que no es lo mismo una limpia que hagas un trabajo de vudú, porque, o sea, son completamente diferentes. Es que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo una lectura de cartas, una lectura de mano, de café, de una limpia, una lectura de lo que tú quieras, que creo que hay gente hasta que lee las nalgas. Pero, o sea, nunca va a ser lo mismo a lo que hizo ella, porque ella ya se metió con algo más oscuro. Así es. Y pues estamos muy equivocados, porque las personas cercanas a ella que igual no quieren revelar su identidad platican que ella ya en el poder, o sea, ella como más tranquila después de Cedillo, le seguía entrando a los rituales con tambores, lectura de veladoras, de café, de cartas, pedía asesorías con brujos para quitarle los males y hasta tiene como sus propias maneras de alejar la mala energía, pues en zonas estratégicas, en sus oficinas o en sus casas o donde lugares que frecuentaba, ponía manzanas con líquidos especiales, o sea, se los preparaban y ella los ponía y también estatuillas de seres raros que adornaban su oficina. Incluso se comenta que sigue en contacto con el brujo de Nigeria, quien le hizo el trabajo. Le habla de vez en cuando, ¿no? Sí. Se dice. Y hablando de sus propiedades, en uno de sus departamentos mandó a colocar un mecanismo que compró por allá por España, que consiste en un techo especial con un sistema móvil, o sea, se puede abrir y se puede cerrar. Esto le permitía que los rayos de la luna cayeran sobre su cama mientras ella dormía. Pues es como un quemacocos. Ándale, sí, quemacocos de casa. Y en su cama se comenta que tiene canaletas por donde pasa agua con ajo para alejar a los espíritus que le hacen daño. Como que quedó traumada o no sabemos si ya esté muy metida en su... Es que igual se comenta que ella mucho tiempo tuvo muchas pesadillas. Ya. Entonces eso la llevó a pues a tomar cartas en el asunto. A protegerse, se podría decir. De otras maneras. Y pues ya al estar tan sumergida en este mundo, el Bester también cosechó muchos rivales. Porque había brujos a los que les trataba mal, no les pagaba, incluso ambas. Y de repente a ella en su casa o lugares igual donde frecuentaba, por ejemplo, su oficina, le aventaban líquidos en la puerta. Y pues ella pasaba por ahí, caminaba, recogía el trabajo y de repente tenía fuertes infecciones en los pies y las llevaban ella fue a una bruja especializada en la Santa Muerte y le prometió que si le ayudaba a eliminar la infección que tenía, a cambio le pondría unos altares en la Ciudad de México. O sea, por toda la ciudad, la CDMX. Ajá. O sea, sí le ayudaba como a recuperarse de la infección. Que ya ves que la maestra tiene algo con los pies. Sí, porque, bueno, hay un, ¿cómo se llama? El norteño. Él dijo, ¿no? Es un comediante. Es un comediante mexicano. Ajá, durante la entrevista. Sí,
y que su hermano es piloto, ¿no? Pero él también le medio sabe a eso. Entonces dice que esta Elba contrató un vuelo para, no sé de dónde iba. Pero el hermano tenía cosas que hacer, por lo que ustedes quieran, el chiste es que él no podía ir. Tenía un mandado. Tenía que ir al mandado. Fue a comprar unos botes de pintura. Y y dijo, pues no importa, o sea, trabajo es trabajo, ¿no? Y pues yo la llevo, yo le sé y pues yo me la llevo. Se la llevó. Entonces pasó un tiempo y pues ya la dejó de ver y le dijo que le esperaba en un cuarto, le iba a pagar, ¿no? Uh-huh. Que para darle su pago. Pagarle. Darle su pago y pues ya. Pues no estaba Elba acostada en la cama con los pies y le pedía a esta persona, al norteño, sí, ¿verdad? Es el norteño, que le chupara los pies. Que porque a ella eso es como su fetiche con los pies. Patas. Ajá. Ella quería que le chupara los pies esta persona. Entonces sí tiene algo con ya hasta él decía, ¿no? Como de, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? De hecho, él dijo que se veían muy feos. O sea, me evitó esta anécdota cuando contó el testigo de lo de sus pies, porque sí tiene como algo, pues como algo con los pies y... Como un fetiche. Ah, dale. Uh-huh. Sí, pues está muy... Considero que es una de las historias más fuertes que tiene el libro. El libro. Y pues ya ahí en casita juzgarán las acciones de la señora, que recientemente se casó. Sí, porque ya anda libre. Ajá, ya la metieron a la cárcel ahí por 2013. Y con Peña, ¿no? Estaba Peña. Sí, tenía como un año o meses. De hecho, la detuvieron cuando se iba a un viaje. Sí, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Uh-huh. Ya no se subió el avión, ya no pisó su avión. Ajá. Y salió la señora que porque, ay, pobrecita, ya estaba bien viejita. Bueno, dentro de la cárcel. Sí, que se enfermó. Ajá, se enfermó, que la llevaban al hospital Ángeles, que ay, Dios mío. Y luego, ¿no te acuerdas que dijo que pues ya estaba muy grande, que ya quería estar en su casa? Que tenía 70 Y fue cuando su abogado no tramitó la, ¿cómo se llama cuando? La prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. El arresto domiciliario. Pero pues se la pasaba bien cool, fue en una de sus mansiones. De sus casitas. Y tenía todo al ver, todo. No, pues así yo también quiero estar. No, ni lo mandarías, mejor no. Así está bien. Así está bien. O sea, me refiero a como las comodidades que, bueno, a la situación de cómo viven las personas normalmente en la cárcel. A estar en una prisión domiciliaria de la calidad de la que estaba ella, pues sí dices. Dicen los presos también quieren ir a arresto domiciliario. Con una casita de esas. Ay, no. Bueno, ya como les dijimos. Y salió y se casó. Y en una fiesta como de 3 días, ¿no? Ay, sí, y... Él es más joven que ella. No, más joven, podría ser como su nieto, su hijo. Sí. Y creo fue en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca. Sí, fue una boda muy tradicional. Que hasta te acuerdas que los maestros se metieron a su boda. Sí, y dijeron que vieja bruja, ¿cómo se iba a casar? Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Que con el dinero que se había volado se iba a casar. Y pues sí, ahí, pues se me hace que ella fue quien apoquinó la... Pues sí, porque la boda. O sea, puede trabajar, pero pues no para la calidad de la boda en la que fue. Bueno, igual no sabemos los trabajos en los que está el... Pero ¿tú crees que se compara el dinero que pueda tener el abogado con el de... pero ya ves que ella decía que ella no se enriqueció con el sindicato de maestros, que lo que pasa que fue que su abuelo le dejó unos centenarios y de ahí ella pues es toda su fortuna. Ay, el abuelito. Qué bueno. Gracias, abuelito. Bueno, eso es lo que dijo el bebé. Señora loca. Sí, pero bueno. Ya después de estos corajes entripados, ay, sí, pasemos a hacer otro tipo de corajes entripados. Y bueno, pero ya un poco más, o sea, dentro de la temática que estamos hablando, mucho más tranquilo, Esta sí lo de
lo de, bueno, es que no sé ustedes, pero a mí como que me gustan mucho los animales así, entonces si me vieron que no hablé tanto es porque sí me dio un poco de coraje. Bueno. No, y es entendible. Uh-huh. Bueno, pero independientemente, por ejemplo, me gustaría como tomar un punto porque muchas veces a lo mejor decimos, ay, pero ¿qué nos importa, no? ¿Qué nos importa que lo que hagan, que vayan y que se den su limpia, que no sé qué? Cuando una vez yo leí un libro de San Juana Martínez que decía que a nosotros como pueblo, como sociedad, nos tiene que importar el quehacer de las personas públicas o de las personas que trabajan en lo político como servidores públicos porque impacta directamente en lo que hacen dentro de su trabajo. Por ejemplo, o sea, a lo mejor este rumor que había, ¿no? Que muchas personas cada vez sacan más y más pruebas de que no es rumor, de que Felipe Calderón es un alcohólico. Claro. O sea, cómo el alcohol... Es que, o sea, cómo iba a estar México en las manos de un alcohólico. Cómo el alcohol lo hacía una persona más mansita, una persona más tranquila, una persona en la que se podía controlar. ¿Y quién lo controlaba? ¿Quién le daba el alcohol? Entonces, esto, claro que nos importa porque más allá a lo mejor como de un dato de color o como ustedes, sí, un chisme, no quería decir chisme, pero sí un chisme. Un chisme. Como ustedes lo quieran ver, directamente impacta en nosotros como sociedad. Por ejemplo, en este siguiente historia que vamos a abordar es el impacto que tuvo Marta Sagún, no solamente en la gobernatura de Fox como gobernador de Guanajuato, sino también en su sexenio. Porque se cuenta que a la presidencia. Sí, o sea, se cuenta que ella era la persona quien más lo podía influenciar para bien o para mal, para tomar una decisión, para no tomarla, para tomar proyectos, para impulsar reformas. Entonces todo esto sí. O sea, la presidenta era ella. Pues sí, más o menos dicen que sí. De hecho, ella quería ser presidenta, pero pues ya después ya no se pudo. Pero una de sus convicciones era llegar a ser presidenta y la vida le dijo no. Tú no. Ajá. Entonces, pues, como que sí tiene que, ahí hay una parte en la que nos tiene que importar qué es lo que hacen, porque, pues, impacta directamente o no indirectamente en un grado más pequeño o más grande el rumbo del país. En el siguiente capítulo se van a dar cuenta que la revolución fue impulsada por algo más grande que los ideales de libertad, de tierra y libertad. Pero pues bueno, ya vamos a pasar a esta historia. A la siguiente historia. Que bueno, acompáñenme a ver esta triste historia. En el 2000, México experimentó la llegada de un nuevo siglo con elecciones que marcaron la transición del PRI al PAN. Fue cuando el PRI perdió el control de México y llegó el PAN de la mano de Vicente Fox, quien con su imagen fresca y discursos fáciles de entender se ganó el voto. Detrás de su exitoso logro estaban Dick Morris y Rob Allen, quien ambos eran expertos en imagen pública de Estados Unidos. Pero pues también contaba, como siempre, ¿no? Que son campañas presidenciales, empresarios, intelectuales. Patrocinadores. Pues sí, en eso se traduce. Sindicatos, asociaciones y más. Incluso cuando el PAN es conocido como un partido conservador y netamente católico, dentro de la campaña de Fox había un grupo que ya cuando él estaba en la silla presidencial también lo ayudaron con trabajos metafísicos, esotéricos y cósmicos, uniéndosele a Marta Sagún, quien también tenía una relación muy cercana con los legionarios de Cristo de Marcial Maciel, otro nefasto personaje de la historia de México. Cuando Marta conoció a Vicente, él era gobernador de Guanajuato, y ella abandonó a su entonces marido ante la promesa de Fox de llegar a la presidencia. Le dijo, mira, si yo llego a la presidencial y la armamos, va a haber un lugar muy importante para ti. Entonces ella, miren, se aferró a ese hueso
pero no sería un camino fácil. Ya se veía ella sentada en la silla de los pinos. Pues Fox tenía que asegurar su puesto en las elecciones y Marta el corazón del bigotón, pues para que amarrara. Ella venía de una familia altamente católica y esto no impidió que se acercara a la corriente de la mano de Deep. Se llama Deepak Chopra, un médico hindú que especificaba la curación de los males con el poder de la mente. Pero ni con todo esto, ni con como que trabajo espiritual, el mejoramiento de la persona. Marta no podía estar tranquila porque no se podía quitar de la cabeza. ¿No? Que tanto te dicen. Decretar y todo eso. Pues específicamente no sé, no sabría decirte en qué consiste porque yo no he leído el libro de este señor, pero así como lo dice, hablaba de la curación de los males con el poder de la mente. Pero pues bueno, seguimos. Ni con todo esto, Marta se podía quitar de la cabeza que Fox seguía con su esposa. O sea, ahora sí que Marta empezó como un amante de Fox mientras él estaba casado, pero ella se ponía celosa de la esposa. Órale. Y Fox le decía, no, se cambiaban los papeles. Dale, ahora sí que Fox le decía, no, es que yo te quiero a ti, con ella ya no estoy bien, dormimos en camas separadas. Seguimos por los hijos. Seguimos por los niños, dale. Y entonces él le dijo que solo pues se llevaban bien y que a la única que quería era a su lado era ella. Debido al poder que Marta ejercía en Fox desde el inicio de su relación, muchos de los cercanos al expresidente no la querían. O sea, la querían lejos de él. Y hacían lo posible para mantenerla alejada. Incluso una vez su peluquera cuenta que le estaba peinando y que a ella, a Marta, le dio un ataque y del enojo le dio una hemorragia en la nariz. Se había enterado que algunos amigos y colaboradores de su entonces novio le estaban inventando chismes para que la dejara. Pero esto no la paró, al contrario, la impulsó más y contrató una bruja de Salamanca para que fuera a la oficina donde ella trabajaba, pues a hacer algunas chambas. Y ese día cuenta la gente que Marta no salió de su oficina ya hasta tarde y consiguió algunas fotografías de sus enemigos. También se cuenta que hicieron una fogata pues para alejar a estos hombres que la necesitaban fuera de la vida de Fox. Un testigo del libro cuenta que la bruja de cabecera de Marta se llamaba Gina Morris. En ese entonces ella era la vocera estatal y se encargaba de traer a los mejores brujos para acercarse estaba dentro de la política. Todavía no. La que estaba como Marta estaba como vocera estatal. Ya. Pero esta Gina le ayudaba a traer brujos para acercarse más a Fox. O sea, era como una asesora que tenía Marta, pero una asesora que le traía brujos, videntes, personas que le leían las manos y todo eso. Pero pues esta Marta tenía que estar cerca de su novio pues para ver qué pasos andaba dando. A ella no le bastaba con eso. Ella quería que estuvieran sus enemigos lejos para siempre de ella. Es más, que no le volvieran a hablar a Fox. Que no se hablaran. O sea, le decía sola y te decía, quítate que la esposa soy yo. Pues yo creo que se ganaban como ese odio de ella porque de alguna manera se enteraba de las conspiraciones que había para que se fuera. Y pues ya, entonces ella logró lo que tanto quería. Después de que Fox hizo un viaje a China, oficializó su relación, que hasta ese momento solo era un secreto a voces. Incluso cuando la ex esposa y él eran pareja, Marta se aseguró así de sacarla de su lado. O sea, a ella se le atribuye que pues ya no estuvieran bien. En ese momento la vida le sonreía a Marta. O sea, la sacó hasta que ya de verdad ella ya no estuvo ahí. Pues sí. Acompañó a Fox a la toma de protesta de la presidencia y en el 2001 se casó con el presidente. Pero para llegar a este punto en donde ambos dijeron que sí, realizó algunas cosas que le aseguraron su felicidad.
Desde que estaban en Guanajuato, el sueño de Marta era llegar al altar, pero Vicente nada más no se decidía. O sea, estaban comprometidos, pero pasaba el tiempo, y no había una fecha, no había una fecha específica y tampoco ella le veía las intenciones de querer formalizarlo. Así que pues ella dijo, si él no se anima, pues yo me voy a animar, y buscó trabajos que le cortaron el camino para estar de comprometida ya casada. Entre ellos, las mujeres ahora somos las que tomamos la decisión. Ándale, ahora pues entonces entre ellos había lectura de cartas, como dicen, que para situaciones desesperadas, decisiones aún más desesperadas. Y entonces ya no nada más se limitó a los trabajos de brujería, ya también buscaba lecturas de cartas, hacía velas especiales para enamorados, se hacía limpias, y pues ya cuando era ya más pegada así a Gina Morris, Gina le dijo, oye, mira, yo conozco a un hombre que se dice en el Padre Campos y esto te puede ayudar a amarrar al ser amado. Y le dijo ella, tráetelo, lo quiero conocer. El Padre Campos se dice más pronto sea el amarre, mejor. Ándale. Se dice que era un santero cubano que trabajó por varios meses para Marta. Él hacía sus trabajos en una habitación del hotel y cada vez que se veían cobraba 5,000 pesos. Ahora sí que 5,000 pesos por sesión. Las limpias eran para ella y su entonces novio. Pero nada más no había resultados o avances. O sea, este Padre Campos le hacía que una limpia, que a lo mejor un trabajito ahí medio sencillón. Unas veladoras. Pero ella no, sentía que no estaba avanzando. Y entonces cuando Fox llegó a Los Pinos, él y Marta vivieron en una cabaña hecha para los dos. Yo me acuerdo mucho de este sexenio porque en la primaria nos llevaron a Los Pinos y Fox estaba como presidente. Y era tratado como una especie de rockstar. Haz de cuenta que como que decía el guía, porque teníamos un guía, ¿no? Un guía que nos llevaba como nos iba diciendo, pues ahí está la oficina del presidente, esta es la casa, porque Los Pinos es enorme, o sea, tienen mucha sección de bosquecito y así. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que... Qué bonito, pero la gente que lo habitó no es tan bonito. Dale. El guía decía, ¿no? Que era que Fox era un hombre muy divertido, muy innovador y era transgresor. Bueno, en ese tiempo no ocupaban esas palabras, pero como que sí te daba a entender, pues éramos niños de primaria. Ustedes eran niños, ¿no? Sí, o sea, te daban a entender que él era como que el cambio, como que ahora sí que te daban a entender que México iba a empezar a casi que iba a empezar a digi evolucionar con la llegada de Fox. Y pues ya también me acuerdo que te regalaban una foto con sus autógrafos y respondías alguna pregunta. ¿Y tú respondiste pregunta? Sí, me dieron mi... ¿Tienes tu foto? No, cuando llegué mi papá la tiró a la basura. Ay, qué bueno que hizo. Ay, no sé. Entonces, pues, el nuevo Nidito de Amor, ya cuando ya lo estrenaron y estaban bien acomodados ahí, el Padre Campos llegaba para seguir con los amarres. Y Marta, mira, se fajó bien los pantalones y le dijo, tengo que hablar muy seriamente contigo, Campos, porque yo no veo ni que estoy avanzando ni que estoy retrocediendo. O sea, no veo nada, me estoy aquí estancada. Dijo, para estas alturas yo ya debería estar casada. Y con 3 hijos, dijo. Entonces el brujo le dijo, mira, dame 20,000 pesos y te voy a traer una pócima especial, vas a ver que va a quedar bien. Ya con dinero en mano, Campos regresó. Y que en ese entonces pues era más que, bueno, mucho más de lo que es ahorita, ¿no? 20,000 pesos. Pues mira, 20,000 pesos sea antes o después es mucho dinero. Bueno. Ya con dinero en mano, Campos regresó días después con una botella de plástico llena de un líquido. Él le pidió a ella sangre y vello íntimo para agregarlos a la pócima, y al tener la receta completa, las instrucciones fueron claras. Tenía que agregar unas gotas diarias a la comida o bebida del presidente. Al parecer esto era toloache, que es una planta, que es una planta que se dice que es una planta que sirve mucho como para hacer amarres, ¿no? Para amansar al ser amado. Sí, porque dicen que nada más te amansan, ¿no? O sea, no te quieren, es como si tú no... Como si no puedes estar sin esa persona, pero no la quieres. O sea, no es pues como quién sabe cómo funciona, pero imagínate, pues yo creo que sí la quería de alguna manera. Pues a lo mejor y ella como para ahora sí que para amarrar, o sea, ya lo tenía, pero para tener el papel de señora, de primera dama, pues sí necesitaba
amansarlo. Una ayudadita. Uh-huh. Y pues ya, Marta era muy fina para disfrazar las cosas, porque ese liquidito lo ponía en pequeños goteros y decía que eran vitaminas. Todos los días no faltaban unas gotas en el juguito del presidente, en su café, sí, o en su agua. La botella duraba exactamente un mes y cada una costaba pues 20,000 pesos, pero también conforme iba avanzando el tiempo, el costo se elevó. Incluso Campos logró que le compraran, que le regalaran un departamento ahí por Tlatelolco. El brujo le pidió a Marta que no se desesperara, que todo iba a funcionar bien para ambos. Pues lo más seguro era que Fox ya se decidiera y para julio de ese mismo año ya tendrían que estar casados. ¿Y tú qué crees? Se casaron. Sí, el 2 de julio se convirtieron en marido y mujer. Bravo, Marta, tu esfuerzo valió la pena. Ándale, como primera petición, todo el mundo debía referirse a ella como Marta Sahagún de Fox. Lo logró. Señora Marta. Lo logró. El padre Campos y Gina Morris, o sea, después de esto, se alejaron de Marta por un tiempo, pero después les duró poquito el gusto porque regresaron a su lado. Incluso ya a Gina le habían dado un puesto dentro del gobierno y seguía siendo el intermediario con otros brujos, brujas, adivinos y curanderos. Debido a la posición de la esposa de Fox, pues ya no bastaba con contratar gente que le hiciera trabajos. Ahora ella era quien practicaba la brujería, con velas en su escritorio, altares en su baño, ritos que hacía dentro de los pinos. Incluso mucha gente llegó a ver cómo el padre Campos iba caminando con unos cocos por todos los patios de los pinos. Ya en la noche lo veían vestido de blanco. Los guardias diciendo, ¿ahora quién es ese? Pues el padre ya andan que anda espantando. Cocos. Ya andan espantando. Y no, pues era el padre Campos que andaba ahí haciendo sus chambas. Que andaba limpiando con cocos. Sí, este tema llegó tan lejos que los hijos de Fox le hicieron llegar una carta donde ponían al descubierto las prácticas de su nueva esposa. Pero las personas que recibieron el texto le recomendaron, mira, les dijo, ¿sabes qué? Mejor no le digas nada a tu papá, no le entregues nada porque de todas maneras no les van a creer. Déjalo, sí está bien contento. Está bien enamorado. Está en su luna de miel. Y pues mira, como dice Dios los hace y ellos se juntan. Porque Marta y el Bester Gordillo eran muy cercanas. Se dice que hasta cuando se veían se abrazaban y terminaban llorando. De la conexión tan mágica que según había entre las dos. Chocaba una conciencia con la otra y era cuando la maestra tenía un poquito de alma, decía. Mira, tal vez porque deseaban lo mismo o porque tenían las mismas prácticas. ¿Quién sabe? Algunas amigas se juntan que para ir al té, de compras, acompáñame aquí, acompáñame acá. Vamos a oír música. Pero ellas se reunían para hacer trabajos de brujería y santería. Y pues bueno, estas fueron solo algunas historias que muestran que los vicios privados de los políticos se convierten en virtudes públicas. Y con esta historia cerramos esta primera parte de los brujos del poder de la primera edición. Y o sea, puede parecer que es algo raro que un político busque asesoría de un brujo, de un chamán o de un adivino, pero la realidad es que pasa más de lo que nosotros creemos. Y pues. Y si gustan leer el libro, lo pueden leer. O sea, aquí está resumido, ¿no? Porque pues no tenemos así como... Sí, son las historias que como que más nos impactaron o las historias que nos dejaron con la boca abierta, porque de hecho, pues ahí mismo un poquito más abajo en este último capítulo se habla como de el poder que ejercían diferentes personas con diferentes creencias desde la campaña de Fox hasta ya cuando estuvo en el poder. También se habla como de cursos, ¿verdad? Cursos de diferentes gobernadores, por ejemplo, de Tamaulipas, creo que también de Sonora, que querían implementar cursos de superación personal dentro de la comunidad.
y gastaban muchísimo dinero para que la misma gente de su gobierno se preparara en las creencias que ellos tenían. De hecho, programaciones, Ajá. cosillas así como medio extrañas que pues tú dices, pues a lo mejor el gobierno nada más se la sacó de la manga y pues ya. Pero no es así, o sea, detrás de todo eso o sea, pueden ver una cosa que ustedes dicen, ay, qué normal, pero detrás de eso siempre hay algo. Sí, y la verdad, bueno, nosotros que leímos el libro juntas, completo. Ajá, nos impactó mucho cómo de repente programas educacionales, incluso lecturas que hay en los libros de la SEP, logos, ¿no? O sea, como estábamos viendo en el caso de Elba. Entonces, todo eso termina repercutiendo tanto en la educación como en cómo percibimos la historia del país. Entonces, pues nos pareció muy importante hacer una recopilación de las historias que más nos impactaron del libro de los brujos del poder. Si no lo quieren leer en físico, también está en digital. Nosotros no lo pudimos, también en audiolibro. Nosotros no lo pudimos encontrar físico, pero sí lo encontramos digital. Y pues esperemos tener la oportunidad de leer las siguientes ediciones, porque la edición número 2 tengo entendido que también hablan de políticos un poquito más actuales. O sea, en este libro, en la primera parte, se habla de la revolución hasta como el sexenio de Fox, ¿no? La transición. Terminó en 2006. Ajá, que es la transición del PRI al PAN. Y después se habla como un poquito, en la 2 también se hablan de políticos mexicanos, y ya en la 3 se van a lo internacional. Me parece que hablan de Hitler, también está Fidel Castro, está Churchill, está también, me parece que, ¿cómo se llamaba de Venezuela? Hugo Chávez. Entonces creo que sí valdría la pena leer todos los tomos para tener como una perspectiva un poco más abierta, ¿no? Porque a lo mejor tú dirías, no, pues a lo mejor es una práctica nada más en México, pero no. O sea, también participan como que hay dentro de Latinoamérica, está mucho como esta conciencia mística, de que cuando no tienes respuesta a lo mejor de lo que tú crees, por ejemplo, vas a buscar otra respuesta, Marta, ¿no? O sea, simplemente un ejemplo es Marta. ¿Cómo era de esas personas? Porque dice en el libro, sí hacía todo esto, pero el domingo siempre se iban a Guanajuato a recibir la misa. Entonces, por ejemplo, todos esos, como esos detallitos que muestran la otra parte o la otra cara me parecen muy, muy interesantes, porque es como la cara oculta de la política mexicana. Como de ese telón que nadie, o sea, que nadie conoce. Me refiero que no es de dominio público o sea, no tan es como abierto. Que ellos te digan, a mí me gusta la santería, o a mí me gusta esto, o yo creo en sus creencias. Claro. Como tal. O sea, Marta, pues a lo mejor iba a misa y todos la veían como una mujer católica, pero solo ella y la gente que estaba cerca de ella sabían lo que realmente hacía y lo que realmente creía. Sí, o sea, una mujer devota, ¿no? Y bueno, hasta acá llegó el 8º episodio de las intrigas de la banda. Del podcast de las intrigas de la banda. No olviden dejarnos su comentario. Suscribirse, por favor, suscríbanse. Sí, suscríbanse. Hasta el momento hasta la grabación de este episodio, tenemos 49 suscriptores, del cual estamos muy agradecidas. Y pues nada, nos vemos la siguiente. Escuchamos por ser el 50. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast de las intrigas de la banda. Bye.